Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Soy Jaime Cares y les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Cámara Chilena de la Construcción al Encuentro Nacional de Especialidades, el 8º encuentro nacional que se realiza en Santiago en esta oportunidad. Tradicionalmente se realiza en las regiones donde nosotros como Cámara tenemos presencia, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer aquí en Santiago y queremos agradecer desde ya a todos los socios y socias que nos acompañan, que vinieron desde distintas regiones del país para ser parte de este ENAES 2026. También queremos saludar a toda la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión oficial de la Cámara Chilena de la Construcción. También le damos la más cordial bienvenida. Esta versión de ENAES es especial por algunos muy importantes motivos. Uno de ellos es que nos acompaña en este momento Jimena Linconao, ministra de Ciencias, a quien recibimos con este aplauso, por favor. Y que esperamos que de esta manera podamos consolidar una relación duradera en pro de la ciencia y los objetivos de nuestro país. Junto a ella también queremos saludar, por supuesto, al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Alfredo Echavarría, que está junto a nosotros. Aplausos también para él, por favor. Saludamos también a Jorge Ignacio Prieto, presidente del Comité de Especialidades, con este aplauso cariñoso también. Y junto a él saludamos a todos los presidentes de los comités y comisiones que nos acompañan, a todos nuestros socios de especialidades y de otros comités también que están junto a nosotros y a quienes siguen, por supuesto, esta transmisión a través del canal oficial de la Cámara Chilena de la Construcción. Junto con saludarlos a ellos, también queremos saludar a nuestros auspiciadores. Junto a ellos pudimos hacer este evento. Así que por favor les pedimos aplausos para darle las gracias a la participación de Dartel Electricidad. La diferencia está en el servicio. Saludamos también a GH Lab Laboratorio, Geotecnia y Hormigón. Siempre junto a nosotros, Easy de Cencosud. También agradecemos la participación de Grupo Propamat, Ingeniería, Montajes y Servicios. Y como siempre, la seguridad es lo más importante. Está con nosotros Mutual de Seguridad. ENAES tiene una larga trayectoria dedicada a analizar los principales avances en materia de especialidades en construcción y cómo han contribuido a obras significativas. Este año nos vamos a detener en obras que avanzan con celeridad y que resultan absolutamente necesarias pensando en el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial. Hablamos de los data centers, estructuras que contienen información y que además son fuente de empleo y desarrollo. Hasta febrero de este año, el número de data centers era de 37, consolidando a Santiago como el segundo mayor polo de infraestructura digital en América Latina. Tremendo avance para nuestro país. Este será el tema del encuentro. Para comenzar oficialmente con esta actividad, queremos invitar al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Alfredo Echavarría, a compartir algunas palabras de bienvenida. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, presidente. No sé por dónde empezar. Lo de siempre, no voy a leer lo que me dijeron que leyera, pero ahora por una situación muy especial, que es lo que todos sabemos. A ver, voy a hablar de la situación que ha pasado la ministra y pretendo, y me comprometí con ella y a nombre de ustedes, que fuera lo único que habláramos de la lamentable situación por la que ha pasado, porque ella vino al encuentro para hablar de lo que ella sabe, que es una experta y que ese fue el motivo que la trajo a Chile. Pero yo siento que creo que voy a hablar en representación de todos. Primero, sentimientos que yo tengo con todo esto que ha pasado, y estuve conversando con ella ahora un rato, y lo primero que siento es vergüenza. Es vergüenza como ciudadano de este país. Yo creo que todos los que están aquí y la Cámara Chilena de la Construcción no está, pero ni de cerca,
en los caminos y en las situaciones que ha vivido la ministra, pero siento como país una vergüenza. Llegar a lo que hemos llegado con las situaciones que ha vivido la ministra realmente es inaceptable. Todos sabemos, la ministra vive en Estados Unidos hace muchos años, ha desarrollado allá sus estudios, su carrera profesional, con mucho éxito, y haber aceptado venirse a Chile dejando a su familia, a su marido, a su hijo allá, y venirse a Chile al desafío que la invitó el presidente José Antonio Kast, realmente es motivo de admiración. Y lo digo para cualquier persona de cualquier color político. Entonces, haberlo aceptado ya es para haberla recibido con un aplauso y para tener pero una consideración absoluta. Y caer en todo lo que se cayó con la situación que empezó a generar todo esto en la Universidad Austral y todo lo que ha habido después, realmente es impresentable. Así es que quería partir con esa reflexión. Y en ese mismo... Los aplausos son para usted, ministra, no para lo que esté diciendo yo, por si acaso. Y lo mismo quería, ministra, que sienta de parte nuestra no solo empatía, sino que solidaridad y apoyo. Yo me comprometí con usted en lo que pueda, en los ambientes que esté, para poder tratar de ayudar en algo con toda esta situación. Y destaco y valoro su entereza, su compromiso, y que en medio de esta situación hasta haya llamado al rector de la universidad para, o él la llamó, entiendo, no sé, pero que haya conversado con él, realmente lo destaco. Y lo último ya es casi más personal mío, agrego a todo esto que yo por lo menos en lo personal siento una tremenda admiración, ministra, yo no la conocía, que con todo lo que ha vivido esté aquí presente. Hoy día me señaló que había tenido que cerrar su red social porque ya no podía seguir viviendo con eso. Entonces yo lo destaco, queremos que este encuentro sea lo que queremos que sea, todo el conocimiento que usted tiene, que nos ilumine, que nos apoye con eso, con todo lo que usted ha desarrollado allá, y realmente queremos destacar eso, pero no podía, y como Cámara lo digo, no partir con estas palabras. Así que les pido por favor de nuevo un tremendo aplauso para la ministra. Y el resto, para no latearlos, tampoco voy a extenderme mucho. Yo quiero agregar, sí, a lo que nos señalaron al comienzo, que entiendo que este es primer ENAES quizás en Santiago. Ya, primero. Así que primero de los 8, normalmente todo lo hacemos en las distintas sedes en las regiones que le mencioné, ministra, que tenemos, y esto es primera vez que se hace en Santiago. Y me atrevo a decir que es la primera vez que contamos con un ministro de Estado aquí, y sobre todo en un tema que nos interesa tanto, tanto, tanto al país, y que lo necesitamos. Así es que nada más, ministra, que desearle fuerza, que ojalá siga con nosotros. Yo le dije, yo me habría arrancado, quién sabe, ya hace rato, pero ministra, creo que tenemos que entregar aquí a nuestro país todo lo que necesita. Así es que destacar eso, lo felicito como especialidades, como comité de especialidades. Algo le estuve contando a la ministra aquí, que es lo que reúne el comité de especialidades, y lo felicito realmente por la organización de este evento, y que se dio en esta coyuntura además. Así es que vamos adelante, que se puede, aprovechemos todo lo que la ministra tenga que entregarnos, que es muchísimo de lo que he hablado con ella y lo que he visto que ha hecho allá. Así es que felicitaciones, vamos adelante, vamos a escuchar ahora a la ministra. Entiendo, ¿no es cierto? Eso es lo que viene, escuchamos ahora a la ministra. Yo por ahí los voy a tener que dejar, pero por favor sáquenle provecho al encuentro, compartamos entre nosotros y con la ministra saquémosle todo el conocimiento que tiene en los temas que nos interesan, que son muchos y muy valederos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, por sus palabras, su reflexión. Un aplauso nuevamente, por favor, para esta primera parte donde el presidente ha compartido algunas reflexiones sobre esta actividad que estamos realizando. A continuación, queremos invitar precisamente a nuestra ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, a compartir algunas palabras, también algunas reflexiones de inauguración en este ENAES 2026.
Bienvenida. Hola, mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras y también muchísimas gracias a todos por estar acá. Bueno, llevamos más o menos 6 semanas en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Para nosotros es extremadamente importante trabajar con todos ustedes, no solamente con la Cámara y los gremios y todo lo que significa el mundo de la construcción y del diseño, pero también con ustedes, los ingenieros, los profesionales que trabajan en las especialidades por nuestro interés en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es infraestructura crítica para el mundo, es prioridad en la mayoría de los gobiernos mundiales y definitivamente en 100% de los países industrializados. Países como Estados Unidos tienen una visión y misión de ejecutar acciones para la adopción y la creación de aplicaciones con inteligencia artificial y de inteligencia artificial, más allá de los LLMs, pero también en el uso en la vida diaria, la productividad y definitivamente en la construcción. Así que desde ahí un saludo, los felicito. Felicito a todo el equipo de liderazgo del comité, a las personas que están también viendo esto virtualmente. La experiencia que yo tengo en los años pasados, mucha de ella viene también del mundo de la construcción. Bueno, mi padre era vendedor de una ferretería toda su vida y él sabía, dicen que él llegaba una persona y le decía, queremos construir tanto, y él sabía exactamente cuánto necesitaba de todos los materiales y él adoraba la industria. Después en Estados Unidos yo tuve la gran oportunidad de trabajar en los programas de aprendices. En Estados Unidos ha habido una evolución muy grande en el sistema educativo, donde se ha tomado este modelo suizo y de Alemania que valora la educación que no es solamente universitaria, sino que viene de la capacitación en los centros de formación técnica y en los colegios, en los liceos, para crear una masa de profesionales de la construcción, no solamente considerándolos como oficios, sino como profesiones, porque día a día se junta más el mundo profesional y el mundo técnico o de oficio, y no hay un lugar donde haya más de esta conjunción que es en la construcción. Y en esa experiencia creamos un programa de aprendices de coordinadores de construcción, donde personas que a veces se cambiaban de carrera, habían estudiado algo, se daban cuenta que no querían hacer ese trabajo. Eso pasa mucho en Estados Unidos, 50% de las personas que tienen una carrera universitaria no trabajan en esa carrera y que querían hacer algo más con sus manos, trabajar en algo que se viese un producto, algo hecho. Y en este sentido mucha gente se enamoró de la construcción de una u otra manera y transfirieron esos conocimientos que tenían a estos managers, coordinadores, directores de ejecución, que es como una variante del constructor civil, donde usan básicamente software como Procore y robótica para trabajar con la construcción desde una oficina muchas veces, pero en forma virtual para hacer órdenes de materiales, etc. Y nosotros preparábamos a esos, no mi compañía, pero en los ecosistemas que creamos, donde había mucha participación de capacitación virtual, pero también física y mucha interacción con la empresa, con la construcción, etc. Y ese tipo de ecosistemas nosotros vamos a potenciar acá en Chile. En ese sentido, los especialistas, los ingenieros, los diseñadores, todos ustedes, ¿no? Las especialidades están tocando la tecnología mucho más que otras personas y están viendo cómo la tecnología tiene la reacción de la tecnología, la aplicación en forma muy cercana. De eso necesitamos más. Necesitamos más. No solamente en esta industria, pero en todas las industrias. Mucha necesidad en salud, donde hay tal vez menos de
la mentalidad de un ingeniero o de un diseñador, que ustedes ven la vida y tienen una perspectiva mucho más cercana a cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial y la tecnología, aunque no usen tecnología todos los días, su manera de ver la vida, su manera de trabajar, es así. Entonces hay mucho que nosotros podemos aprender y llevar a otras industrias del trabajo que están haciendo. Así es que hoy día, más que nada, es el principio de una relación que esperamos que sea muy cercana. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, nosotros tenemos una agencia, financiamos aproximadamente 500 mil millones de pesos en financiamiento que existe hoy. Estamos pensando en repensar cómo se otorga este financiamiento para que vaya a estos ecosistemas donde se cree más soluciones que las personas vean, territoriales, más localización de las soluciones y construcción. Tenemos de norte a sur en Chile y tenemos mucho que aprender y mucho que colaborar con ustedes en esto. Entonces vamos a usar todos los elementos que tenemos, herramientas de política pública, de coordinación, vinculación, que son obligaciones de este ministerio y también financieras para potenciar la relación entre ustedes, el mundo de la educación, ya sean centros de formación técnica, universidades o colegios, y también los bootcamps, porque hoy en día la capacitación es continua, ya no se va a la universidad o a estudiar una sola vez, es continuo y tampoco es secuencial. Así que todos los esfuerzos que tengan ustedes de involucrar a estudiantes en sus trabajos es muy, muy valorado y los vamos a potenciar. Y también todos los esfuerzos regionales que hayan, territoriales, para elevar a Chile también con la infraestructura que ustedes están creando. Y cierro acá con los data centers. Los centros de datos son extremadamente importantes para Chile, pero también para el mundo. El tenerlos en Chile es no solamente importante por la conectividad y por la oportunidad de crear innovación, pero también es seguridad nacional, porque nosotros cuando los data centers llegan a regiones, se crea una energía y un ambiente de mucho interés de otras personas, de otras entidades. Yo lo vi en el centro de datos en Loudoun County, en el norte de Virginia, que es donde está la mayor cantidad de data centers del mundo, y hay el nivel de crecimiento, de influencia que tiene el mundo de la construcción es enorme. Enorme. En Washington, D.C., las personas que trabajan, los profesionales que trabajan en la construcción, ellos tienen mucha influencia. ¿Por qué? Porque la construcción, la infraestructura, crea estos ecosistemas, como decía, de mucha energía, de mucho capital humano y recursos de otro tipo también, financieros incluyendo, pero también educativos y también de creación de otras cosas, startups, etc. Y en el norte de Virginia lo que ocurrió es que poco a poco estos centros de datos se fueron acumulando en un área, que es la comuna de Loudoun. Después se hizo una ciudad que se llama Tysons Corner. Ahí en Tysons Corner están todas las compañías grandes que ustedes pueden imaginarse que existen, de electrónica, de tecnología, etcétera, de Salesforce, Micron, hasta compañías bueno, que ahora tienen mucho Bitcoin, como MicroStrategy, de todo. Está Amazon, Google, etc. Y entre Tysons Corner y Loudoun County, ahí también hay un aeropuerto donde se ha creado también muchos viajes de fuera y es un aeropuerto internacional. Entonces se crea toda esta energía de desarrollo económico. ¿Y qué ha pasado? Hoy en día Loudoun County siempre está 1, 2 o 3 de las ciudades, de los condados que tienen mayor ingreso por casa. Y otros países que han tenido por ejemplo, la India, que ha cambiado todo su plan educacional para que sea tecnológico. La India hoy en día está liderando la inversión, muchas de las inversiones en tecnología en IA. Muchas de esas personas se han mudado a esa parte de Estados Unidos y hay una población de la India y asiática en general muy grande ahí. Los colegios han mejorado. Entonces la infraestructura
trae muchas cosas buenas para los países y para las regiones, y ustedes pueden ver en nosotros un amigo, un partner, un colaborador. Queremos aprender de ustedes, queremos trabajar, potenciar lo que hacen individualmente, ingenieros que tengan ideas, startups que salgan de todas las partes de Chile, y en general apoyarlos en todo lo que quieren, están haciendo y van a seguir haciendo. Considérenos nosotros un aliado. Bueno, hoy día felicitaciones por lo que están haciendo acá, todo lo que van a aprender. Los dejo con este saludo el primero de muchos, y muchísimas gracias por las palabras y muchísimas gracias por el apoyo que tenemos nosotros como ministerio, y que se acuerden que este ministerio es de ciencia, pero también tecnología, conocimiento e innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Ministra, muchas gracias, ministra. Por favor, le pido que me acompañe un segundito más aquí, por favor, en el escenario, porque le quería contar que nosotros en la Cámara Chilena de la Construcción este año estamos conmemorando 75 años de historia. Wow. Y para eso queremos invitar a nuestro presidente Alfredo Chavarría a entregarle a usted un reconocimiento, un regalo, un presente de este ENAES 2026. Muchísimas gracias. De nada, aquí viene el presidente. Lo dejo ahí. No, lo dejo. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Pero lo que le decía es que una grúa eleva, inspira. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos. Jimena Lincolao. Después de este momento donde entregamos un presente, un reconocimiento también a nuestra ministra por participar en ENAES 2026, vamos a continuar con el programa que tenemos para este encuentro. Y para eso queremos invitar al presidente del Comité de Especialidades, el señor Jorge Ignacio Prieto, a contarnos algunos detalles o de qué se va a tratar más o menos este ENAES 2026. Por favor, recibimos entonces a Jorge Ignacio Prieto en el escenario de ENAES 2026. Bienvenido. Bueno, antes que se vaya, ministra, muchas gracias por haber acompañado, y también agradecemos a Pamela Allidi, su asistente, que fue subsecretaria en el área de telecomunicaciones durante un gobierno anterior de Piñera. Por lo tanto, también sabe mucho de tecnología y está muy encantada, también me decía recién, de este tema. Bueno, ENAES, el octavo. Este es primera vez en Santiago, 75 años de la Cámara, 65 años del Comité de Especialidades. Por lo tanto, también estamos celebrando con mucha alegría y energía todo lo que viene y este evento, y por supuesto todo el año. Los esperamos a ustedes también participando en distintas actividades. Ustedes aquí entiendo que la gran mayoría, si no todos, son socios de la Cámara, y el que no es socio, hágase socio, vale la pena. Y tenemos muchas actividades este año muy entretenidas para los 75 años de esta Cámara. El octavo ENAES nos entrega un desafío de futuro, como han sido los otros 7. En cada uno de estos ENAES nosotros siempre hemos instalado un tema nuevo, un tema que para ese momento es nuevo. Comenzamos hablando de inteligencia artificial hace 8 años atrás, empezamos hablando de distintos temas en cada una de las regiones que han sido atingentes al momento, pero también con una visión de futuro muy fuerte. Entonces, en este ENAES no podemos hacer menos. Estamos viendo, ya escuchamos a la ministra, estamos viendo cómo Chile se coloca, se ubica como el gran referente en Latinoamérica y tal vez en el mundo también, en el tema de data centers. Los data centers aquí, en esta oportunidad hoy día, no los vamos a mirar desde la operación. Agradecemos y entiendo que está la gente de la Asociación de Data Center aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Y efectivamente, la parte de la operación de alguna forma está cubierta por ustedes, pero aquí queremos ir el paso anterior, al diseño, a la construcción, a las especialidades que están involucradas en un data center. Aquí hay muchos ingenieros, muchos arquitectos, muchos especialistas técnicos que participan en el diseño de un data center. Un data center, por lo que has ido aprendiendo últimamente, requiere de una alta complejidad. No solamente es un galpón con computadores adentro.
exige seguridad, exige normativas de custodia, normativas que permitan asegurar el servicio a todos nosotros. Todos hoy día estamos conectados, reclamamos cuando el internet se cae 1 minuto, necesitamos la certeza de que va esto a funcionar. Muchas empresas de aquí funcionan con software, o sea, todas, pero algunas también los creamos, y ahí hablo por mí también creamos software, y necesitamos que los data centers estén funcionando. Entonces la invitación hoy día es a mirar los data centers desde el diseño, los desafíos que necesita solucionarse cada vez que se piensa un data center. El arquitecto, el encargado del mecánico de suelo, el ingeniero proyectista estructural, el de corrientes débiles, el de corrientes fuertes, la iluminación, ¿no es cierto? Y la impermeabilización, ¿no es cierto? No se puede mojar. La energía, los respaldos, hay tantas especialidades, ¿no es cierto? Y también están las constructoras que vienen después, y aquí tenemos varios representantes de constructoras. Aprovecho a agradecer al presidente del Comité de Contratistas Generales que nos está acompañando aquí, Luis Bravo. Aprovecho de saludar también al presidente del Comité Inmobiliario, Pablo Portales, que nos está acompañando también en esta oportunidad. O sea, agradecemos también a distintas personas que no solamente participan desde lo gremial en los data centers, sino que también en su vida diaria. En su vida diaria, en el diseño, en la construcción, en la preocupación de que todo funcione bien. Así es que lo que viene a continuación van a ser 3 bloques. Primero vamos a tener una charla, ahora, espectacular, magistral, pero después vienen 3 bloques donde los invitamos a que conversen, a que conversemos. Hemos querido que este ENAES no sea solamente un recibir información, no queremos solamente que sean charlas informativas, queremos también que sea un panel de conversación. En la medida que se pueda, con respeto en cada uno de los bloques que podemos tener, los invito a que participen, a que pregunten, a que conversen, que resuelvan sus inquietudes. Tenemos 3 bloques después para hablar de diseño, construcción y operación, del tema de energía, que es relevante. El tema de energía es vital. Todavía tenemos una buena situación en Chile respecto a la energía, pero tenemos grandes desafíos. Esperamos que aquí Marlo Aguirre se materialice, esperamos que en Punta Arenas aparezca de una vez el tema de hidrógeno verde, esperamos tantas soluciones en el tema energético, que son desafíos. Hay un bloque dedicado a eso, y hay un bloque también dedicado al ecosistema, que significa, bueno, ¿qué pasa alrededor? No solamente es la estructura del edificio, también es lo que pasa alrededor en temas normativos, en temas de vecinos, en temas del relacionamiento del data center con las comunidades, en el tema de cómo opera el data center en el tiempo. Y vamos a tener excelentes expositores en cada uno de esos bloques. Por lo tanto, la invitación es a quedarse. A los que están por Zoom, les agradezco su participación y también los invito a que participen, que pregunten, que se atrevan a hacer preguntas y comentarios para que esto sea muy entretenido. Y al final del día vamos a cerrar aquí mismo de vuelta con un resumen de todo y un rico cóctel final. Así es que muchas gracias, bienvenidos, gracias por estar acompañándonos en este 8º ENAES y que sea un gran encuentro. Gracias. Muchas gracias, Jorge Ignacio Prieto, presidente del Comité de Especialidades. Y para ya comenzar a entrar en materia, y sobre todo para entender un poco el contexto actual del ecosistema en el que se mueven los data centers, su crecimiento, su desarrollo, las tendencias, y también para conocer el lugar que ocupa Chile en América Latina como hub regional de infraestructura digital, queremos invitar a la gerente general de la Asociación Chilena de Data Center. Con nosotros, Natalia López. Bienvenida, Natalia. Natalia, bienvenida. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias al Comité de Especialidades por la invitación. Nosotros efectivamente estamos muy contentos y nos relacionamos mucho con el comité y con todas las empresas que se involucran en el desarrollo de un data center. Adicionalmente, creo que el ecosistema está convergiendo.
recién el presidente del comité mencionó que Pamela había sido subsecretaria de Telecomunicaciones. Bueno, les cuento que yo trabajé con Pamela, estuve a cargo del Fondo del Desarrollo de las Telecomunicaciones cuando Pamela era subsecretaria en el gobierno del presidente Piñera, en el segundo gobierno. Así que la verdad es que también estoy muy contenta que ella esté trabajando con la ministra porque efectivamente tiene conocimiento y yo creo que puede aportar, y nosotros como gremio podemos aportar en el desarrollo y en el posicionamiento del país en esta materia. Bueno, y lo que les voy a contar ahora es básicamente un overview, una mirada general de lo que son los data centers, acercarlos un poco también a esta infraestructura desde la mirada más global, del impacto que tienen en el desarrollo económico del país y de lo importante que es que aprovechemos los habilitantes estructurales que tenemos como país para seguir siendo y ojalá ser el lugar más atractivo de la región para los inversionistas en este tipo de infraestructura. Espero haber aprendido cómo se hace. Bueno, básicamente los data centers no son el futuro, son el presente y por eso debemos mirarlos como una oportunidad que habilitar. La ministra habló y creo que mencionó algo muy importante respecto a la inteligencia artificial y que efectivamente va a cambiar la vida, los negocios y cómo operamos. No existe inteligencia artificial sin un data center. Los data centers son el corazón de la vida digital, el corazón de la economía digital. Cualquier dato que se transfiera en una transacción electrónica, en un e-commerce, en una plataforma digital, pasa por un centro de datos. Por lo tanto, sostienen la vida digital de las sociedades. El desafío, por lo tanto, es... Perdón, que se me atrás. Bueno, el desafío es consolidar su posición. Chile ha trabajado, como ya sabemos, en una política pública en términos de conectividad muy importante. Hoy día somos el segundo país en el mundo en términos de velocidad. Estamos con una penetración de acceso sobre el 95-96%, acceso fijo, y nos hemos consolidado en términos de conectividad internacional con proyectos emblemáticos como es la primera ruta que va a conectar a Sudamérica con Asia, la ruta digital Humboldt. Eso nos da un posicionamiento súper importante para poder desarrollar este tipo de infraestructura. Bueno, yo tuve la oportunidad también de liderar el proyecto Humboldt desde la segunda administración del presidente Piñera, luego en la empresa estatal Desarrollo País, ahora estoy en Data Center, pero esa es mi historia. Y cuando yo les cuento lo que hicimos y lo que pensamos en el estudio de factibilidad, cuando quisimos proyectar la demanda para que tenía que satisfacer esta infraestructura, este cable de fibra óptica submarino internacional, pensamos en Data Center. Data Center tenía que ser, estos cables básicamente conectan centros de datos que están en distintas regiones del mundo, porque estos centros de datos tienen que trabajar con los datos que ellos almacenan, procesan, entrenan, tienen que estar conectados con otros centros de datos en tiempo real. Y eso es tremendamente relevante. Y aquí tenemos distintos modelos de servicio de Data Center. Por un lado tenemos los colocation, que son básicamente operadores globales que desarrollan este tipo de infraestructura y arriendan espacios físicos para que otras empresas vayan y instalen sus servidores en esos centros. Y aquí tenemos, en nuestro gremio tenemos los principales colocation que existen a nivel global y que hacen grandes inversiones en el país para que otros alojen ahí sus equipos y sus centros de negocio. Por otro lado tenemos a la hyperscale, que son básicamente los proveedores de servicios cloud, que ya los conocemos como Google y Amazon, que efectivamente también desarrollan estas infraestructuras que están diseñadas para soportar servicios en Internet. Tenemos el Enterprise, que es básicamente el uso interno para grandes organizaciones, y tenemos el Edge, que es básicamente instalaciones un poco más pequeñas que tienen que estar cerca de los contenidos y donde efectivamente impacta la latencia. Todos estos modelos nosotros los tenemos alojados en nuestro país. Hemos, como también alguien lo mencionó antes de mi presentación, estamos en el segundo lugar después de Brasil en términos de atractivo para desarrollar este tipo de infraestructura y por lo tanto tenemos que mantener esa posición y ojalá lograr posicionarla aún más en los próximos años. Bueno, ya creo que lo mencioné, es una infraestructura absolutamente habilitante para posicionar a Chile dentro de la región y su desarrollo significa competitividad, productividad y capacidad de integración regional. Quiero mostrarles estas cifras que creo que son muy relevantes. Me voy a mover un poco para poder verlas de otra manera. Hoy día nosotros tenemos, creo que la ministra también lo mencionó, 37 data centers o centros de datos operativos en Chile, lo que significan 258 megawatts de capacidad instalada. Cuando uno utiliza el indicador de aproximadamente 10 o 12 millones de dólares por megawatts, estamos hablando de entre
2.000 o 3.000 miles de millones de dólares en inversión directa. Perdón, 2,8, 3,1 miles de millones de dólares de inversión directa. Esto es solamente inversión en infraestructura. Aquí no está CAPEX, básicamente, de los operadores que desarrollan esta infraestructura. No estamos hablando de la inversión en equipo, en servidores, ni en la inversión que hacen los clientes que van a instalar sus equipos en los data centers. Por lo tanto, estamos hablando de grandes inversiones para el país. Hoy día, adicionalmente, existen 15 proyectos en desarrollo. Esto es información pública, está levantada en los sistemas de información que tiene el gobierno y ya están en alguna etapa de desarrollo. En Chile tenemos, cuando uno piensa cómo se mira Chile a nivel global, y hace poco estuve en un evento en Brasil, Chile se mira muy bien desde el punto de vista de la institucionalidad. Tenemos una institución que funciona, que opera, efectivamente sabemos lo que va a pasar dentro de un proceso. ¿Pero en qué tenemos que mejorar? En agilidad. Efectivamente, hoy día no estamos siendo ágiles, nos estamos demorando mucho, hoy día estamos compitiendo con el resto de los países de la región. Estamos compitiendo por qué lugar tiene que ser más atractivo. Y cuando un inversionista mira dónde invertir su capital, por supuesto que la agilidad es una variable súper relevante. Por lo tanto, esos 15 proyectos van a avanzar en la medida que las direcciones de obras municipales agilicen su proceso, en la medida que en monumentos nacionales agilicen su proceso, en la medida que en el sistema de evaluación ambiental, ya sea para una pertinencia o para la vía, efectivamente se puedan agilizar esos procesos y haya mayor predictibilidad de los tiempos. ¿Ya? Ese es un elemento súper relevante que después lo vamos a profundizar, pero lo que quiero decir con esto es que no basta ser confiables desde el punto de vista de la institucionalidad y que efectivamente nuestro Estado funciona, sino que además tenemos que avanzar en agilidad, que también ya se ha hablado muchísimo y ahí hay que profundizar cuáles son las organizaciones o los servicios que deben mejorar su proceso para poder conseguir que efectivamente seamos más atractivos o el lugar más atractivo para invertir en estos centros de datos. Ya hablé de lo que es conectividad internacional robusta. Efectivamente estamos conectados con, hoy día, 4 cables de fibra óptica submarinos que conectan a Chile internacionalmente con el mundo. Humboldt trae una nueva ruta, trae un nuevo punto de aterraje, un nuevo landing station distinto al que hoy día llegan todos los otros cables submarinos internacionales. Eso es súper relevante porque adicionalmente a crear una nueva ruta, crea un nuevo punto de aterraje en una playa distinta, lo que le da más resiliencia al sistema de conectividad internacional. Le hablé de la capacidad. Nosotros tenemos fuentes de energía renovable muy importantes. Más del 66% de nuestra matriz es en energía renovable en Chile. Y ahí también como gremio tenemos una gran tarea de trabajar en la planificación energética con el coordinador eléctrico, trabajar en que en el fondo la proyección que existe en la planificación de los centros de datos pueda conversar con la planificación, sobre todo de la transmisión eléctrica de Chile. Pero como habilitante estructural lo tenemos y es también una capacidad que tenemos que aprovechar. Y bueno, estamos en un mundo hoy día que compite. Hoy día Latinoamérica se está posicionando como un lugar atractivo para invertir en este tipo de infraestructura. Hasta ahora todos los centros de datos básicamente desarrollados para entrenar o desarrollar algoritmos en inteligencia artificial están en Estados Unidos, por lo tanto tenemos una oportunidad también de posicionarnos ahora donde ya están teniendo cierto conflicto en Estados Unidos para desarrollar esta infraestructura, por lo tanto hay una oportunidad real que tenemos que consolidar. Algo les comenté de los proyectos que estaban en curso, son básicamente 15 etapas dentro de 8 grandes proyectos, por eso tal vez los números no le van a calzar, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. La inversión total estimada de estos nuevos proyectos son 1.700 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión que realmente Chile la necesita hoy día con la situación que estamos viviendo. El desarrollo de un centro de datos no impacta solamente al inversionista ni al que va a operar el centro de datos. Hay una cadena gigantesca de otros operadores, proveedores de servicio, de equipamiento, de soluciones para enfriamiento, para refrigeración, empresas que buscan de real estate, que buscan suelo, asesores, abogados, firmas de abogados que ayudan en la gestión de los permisos. Es una cadena gigantesca que se activa en la medida que se activan proyectos de desarrollo de nuevos data centers en Chile. ¿Ya? Se está pensando, y los proyectos que estaba hablando hablan de una expansión de la capacidad de 367 megawatts adicional a los que hoy día tenemos en capacidad instalada,
252.000 metros cuadrados de terreno en términos de inventario y por supuesto que esta expansión se duplicará la capacidad actual instalada del país. Todos estos datos son de fuentes que ustedes las pueden buscar de GPS Property, que es un socio de nuestro gremio y que levanta información, toma información que está alojada en distintos servicios, información también que publican los mismos operadores, Hyperscale o los operadores de colocation y entregan públicamente. Así que hay información pública, pero que muestra efectivamente que hay mucho, que la proyección es muy potente y muy interesante para aprovecharla e ir incluso más allá en desarrollo de nuevos data centers. Bueno, y como les decía, estamos en un escenario marcado por la competencia y la velocidad es un factor relevante. Como les decía, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa y Asia han ajustado ciertos marcos regulatorios, han trabajado en planificación energética y en desarrollar incentivos para atraer esa inversión hacia sus localidades. Hoy día estamos viviendo un mundo en el cual se prevé una fuerte expansión de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como les decía, no funciona si no hay centros de datos y es tremendamente relevante que nosotros como país aprovechemos los habilitantes que tenemos. Energía es el factor más relevante para el desarrollo de inteligencia artificial. Tenemos fuentes de energía renovables, existen fuentes de energía renovable importantes en nuestro país, por lo tanto lo que tenemos que hacer es aprovechar esas habilitantes, desarrollarlas, dar un precio competitivo de energía para que se desarrollen centros de datos de inteligencia artificial en Chile. En términos de crecimiento de tráfico de datos, ya lo comenté, hay necesidad de reducir latencias, se están impulsando otras inversiones en la región, vienen otras inversiones también en conectividad internacional, tanto terrestre como submarina, por lo tanto, siguen reforzándose esas habilitantes para que sean aprovechadas por mayor infraestructura en centros de datos. Por lo tanto, la variable decisiva ya no es solamente el potencial que lo tenemos, sino la velocidad. Bueno, un poco ya lo he mencionado, la inversión no espera. Los inversionistas hoy día están esperando agilidad, esperando avanzar rápidamente. La inteligencia artificial está esperando que se empiece a desarrollar y aportar valor a los negocios. Por lo tanto, necesitamos que haya certeza respecto de los plazos y necesitamos que se avance en variables tan importantes como son los permisos, la energía disponible, la conectividad, los costos operativos y reducir lo más posible los riesgos regulatorios. El año pasado, bueno, en el gobierno anterior, se trabajó mucho en un proyecto de ley de inteligencia artificial. Nosotros creemos que hoy día lo que hay que hacer es impulsar la adopción de la inteligencia artificial y no tratar de generar costos adicionales o regular un bebé que todavía no nace, la verdad, en Chile. Considerar a Chile como hub digital es una necesidad estratégica para el desarrollo económico futuro del país. Estamos hablando de grandes inversiones que están esperando ser materializadas en Chile y para eso como gremio, donde hoy día tenemos vamos a cerrar abril con más de 80 socios que están en alguna etapa de la cadena de desarrollo de un data center. Nuestro rol es proponer políticas públicas que incentiven el desarrollo de mayor centro de datos en Chile. Y bueno, más adelante voy a estar en un panel donde voy a explicar un poco más cuáles son nuestras propuestas, los estudios que vamos a realizar y lo que queremos entregar para que se generen políticas públicas que incentiven la adopción de la inteligencia artificial y con eso mayor desarrollo de infraestructura digital para Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias por tu presentación, Natalia. Te invitamos a tomar asiento y luego te vamos a pedir que también nos acompañes en un ratito más. Porque ahora vamos a recibir a continuación también otra gran presentación, luego de esta presentación que nos presentó el marco de las oportunidades que existe en Chile con respecto a los data centers. Y para esa presentación que viene a continuación, los quiero invitar a que puedan escanear el QR que aparecerá en pantalla para que ustedes puedan, finalizando esta presentación, hacer sus preguntas y resolver algunas dudas que tengamos sobre las temáticas que abordan en esta presentación. Entonces, si la dirección me ayuda, vamos a proyectar el código QR para que ustedes puedan escanear y puedan entrar entonces a este sistema para que ustedes puedan enviar sus preguntas y las podamos resolver al final de la presentación. Bueno, cuando venga el código QR, ustedes me avisan
Ahí está, está aquí, no lo había visto, ahí está, por favor, escaneen el código QR y participen entonces con sus preguntas en la próxima presentación que se viene a continuación. Porque llegó el momento de presentar al director and board member de Hyphen, empresa referente en soluciones integrales para infraestructura crítica digital, para exponer sobre sus proyectos. Para eso queremos invitar y dejar en este escenario de ENAES 2026 a Matías Menichetti. Hola Matías. Bien, bien, gracias. Bienvenido. Bueno. Aquí está el pasador. ¿Se escucha bien, no? Bueno, primero darle las gracias al comité y a la Cámara por la invitación de participar de este encuentro. Súper entusiasmado. Mi nombre es Matías Menichetti, soy arquitecto, director de Hyphen. Lidero las operaciones del holding acá en Latinoamérica. Hyphen es un estudio de arquitectura y consultoría de origen británico. Trabajamos en múltiples industrias, pero una de las más importantes para nosotros es infraestructura crítica, mayoritariamente data center. Llevamos poco más de 30 años trabajando en esto. La idea de esta charla es que sea un conversatorio, después van a tener la oportunidad de hacer preguntas, pero veo varias caras conocidas que están involucradas en la industria, otras caras nuevas. Hay gente que está acostumbrada a ver esta tipología de edificios, otros que no. Entonces la idea es provocarlo un poco, despertarle interés y que ojalá salgan conversaciones interesantes de esto. ¿Qué ven acá? Esto puede parecer un campo universitario, un complejo de uso mixto, un complejo de oficinas, pero en realidad es un campus de data center, de inteligencia artificial en Río. Este es un campus que nosotros desde Hyphen venimos desarrollando en los últimos 3 años. El mundo cambió. Va un poco lento. Ahí sí. Todo lo que hacemos en Internet requiere infraestructura física. Cómo nos comunicamos, WhatsApp, llamadas, mail, trabajar, cloud, colaboración remota, software as a service, pagar, transferencias, tarjetas, criptos, incluso jugar, streaming, gaming, redes sociales. Todo esto requiere estar en una nube. No aquí. El concepto de nube es una metáfora que nos hace olvidar que hay edificios reales detrás de todo esto, infraestructura física real. Edificios de hormigón y acero con conexiones físicas reales, energía y fibra óptica. Este esquema como ejemplifica bien la revolución que estamos viviendo hoy en día en la industria de data center. Es un gráfico enfocado principalmente en Estados Unidos, que da cuenta que la inversión en inteligencia artificial superó a la inversión en construcción de oficinas desde el lanzamiento de ChatGPT en el 2022. Este es un punto de inflexión real. En 2025 el gasto TI global alcanzó $4 trillones, que es el mayor crecimiento desde 1996, que fue el auge de Internet y el auge de .com. O sea, es una revolución digital. Este mapa muestra la red global de cables submarinos. Evidentemente la mayor concentración está en Norteamérica, Europa y Asia, donde hay mayor tráfico de Internet. Pero hoy día el 95% del tráfico por Internet pasa por estos cables. Es una infraestructura invisible para nosotros, pero realmente crítica. La demanda global de capacidad de data center se triplicará para 2030. Este mapa muestra el número de data center por ubicación al día de hoy. Lo mismo que antes, la concentración está principalmente en Norteamérica, Europa y Asia. Pero imagínense cómo se va a ver este mapa de acá al 2030 con el triple de capacidad. Es un volumen gigantesco. Esta tipología de edificios solo se volverá más común en nuestros entornos urbanos y es un error ignorar esa realidad. Son nuestros vecinos hoy en día y cada vez van a ser más nuestros vecinos. Eso es una realidad. Similitud y diferencia en data center. Antes de profundizar en esta tipología de edificio y en la infraestructura en sí,
creo que es importante entender un poco como la evolución y la historia de los data centers. En los años 40, la computación eran básicamente máquinas experimentales en universidades y el gobierno. Un buen ejemplo es la ENIAC, que fue la máquina que desarrolló Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para hacer cálculos balísticos. Era una mole enorme de 30 toneladas que necesitaba 6 personas para operarla y ocupaba un recinto no mucho más chico que esto. Hoy en día tenemos más potencia en nuestros celulares. Después, en los años 60 y 70, las organizaciones comienzan a operar con grandes computadores centrales, conocidos como mainframes. Era un gran computador central donde la gente no tenía laptops, mucho menos computadores, y accedían a este computador central mediante terminales. O sea, tenían pantallas que lo único que hacían era linkear la información al mainframe. En los años 80 y 90, las empresas dejan de tener un solo computador central y empiezan a tener salas completas con múltiples servidores. Acá es donde nace el concepto de sprawl. Mientras más grande la empresa, más cantidad de servidores tienen. Un servidor de base de datos, un servidor de archivo, un servidor de aplicaciones, un servidor de correo, etc. En los 2000, con Internet y Colocation, es donde ocurre el cambio fundamental y la revolución un poco en la industria. Con Internet, la demanda explota y las empresas dejan de operar todo internamente por lo costoso y complejo que eran y comienzan a usar data centers de terceros. Aquí el data center se convierte en una industria global. Deja de ser solo un activo interno. En los 2010, con Cloud y Hyperscale, las empresas dejan de gestionar infraestructura y pasan a consumir computación como servicio. Aquí es el punto de inflexión donde esta industria empieza a ser invisible para el usuario. O sea, yo contrato un servicio, no sé dónde está mi dato, no sé dónde se almacena, no sé cómo se procesa. Y luego viene la inteligencia artificial. La infraestructura ya no solo procesa datos, entrena modelos. Esto lo que hace es disparar la densidad y el consumo energético. El límite deja de ser el hardware y empieza a ser la energía, que es lo que estamos viendo hoy día. Si miramos la evolución completa, hay un patrón común. La computación comenzó como algo experimental, luego se centralizó, después se diluyó, y hoy vuelve a concentrarse a escala global, pero bajo una nueva regla: datos, energía, inteligencia artificial. Esto intenté ser lo más resumido para definir como los componentes de un data center. Hay 5 grandes grupos. Primero, la envolvente del edificio. El propósito principal de la envolvente del edificio es proteger la infraestructura que está al interior de él. La sala blanca, el número 2, que es el corazón del edificio. Acá es donde se alojan los servidores, los racks y equipos TI. Están las áreas de soporte, salas técnicas, baterías, cuartos de control, sistemas eléctricos, subestaciones, UPS, generadores, sala eléctrica y sistemas de climatización, equipos de enfriamiento, sistemas de distribución de aire, agua, liquid cooling, etc. Lo importante acá destacar es que todos estos sistemas funcionan en torno al 2, a la sala blanca. Ese es el corazón del edificio. Todo se hace y se gestiona en torno a la eficiencia que puede tener esa sala blanca. Los desafíos de diseño y construcción. La energía como limitante. Hoy la limitante no es la disponibilidad de tierra, no es el uso de suelo, es la energía. Cada vez los data centers consumen mayor energía renovable, y el acceso a ella es la que está limitando el desarrollo. En mercados maduros, como Europa o Norteamérica, la energía es la gran limitante, no la tierra. Densidad y cooling. Al ser estos edificios más densos, es decir, tengo mayor energía en un mismo rack o en un servidor, lo que eso produce es generar más calor. Mucho más calor por metro cuadrado, un edificio mucho más caluroso, en ubicaciones donde muchas veces el agua, como lo es en Chile, no es un sistema adecuado de enfriamiento. Recordemos que Santiago, particularmente Santiago, es una ciudad que está en sequía hace más de 15 años. Entonces, gran parte de la industria está enfocada en hacer más eficiente y tecnológico cómo enfriamos esos servidores. El tercer punto es la infraestructura preparada para el futuro. Pudieron ver cómo en esa línea de tiempo que de una década a otra hay cambios tecnológicos gigantescos. Estos son desarrollos a muy largo plazo. Cuando se hace un campus de data center, son campus que se ejecutan a 20, 30, 40 años. Es muy difícil poder diseñar algo
en esa línea de tiempo. Es imposible saber cómo va a ser la industria en 10 años o en 20 años, mucho menos más. Entonces, diseñar con flexibilidad para el futuro es uno de los desafíos más importantes que tenemos acá. Y la ubicación también no deja de serlo. Si bien no todos los data centers necesitan estar cerca del usuario final, lo que se llama latencia, la conectividad, la regulación, las condiciones del desarrollo, el entorno, las comunidades, sí son factores importantes. Riesgos ambientales y de comunidades. Existen un montón de riesgos ambientales y comunidades, acá hay varios: recursos hídricos, humedales, sitio arqueológico, riesgo antrópico, seguridad, etc. Para nosotros, más allá de estos principales desafíos, lo que hoy día está limitando el desarrollo es la certeza jurídica. Son inversiones muy, muy altas y a muy largo plazo. Y más allá de que uno pueda como solventar y hacer más eficiente todos estos desafíos ingenieriles y técnicos, el aspecto regulatorio y de comunidades y del entorno es esencial tenerlo bien manejado para que la apuesta sea correcta. Acá también intenté como resumir lo más posible los modelos de data center. Existen, para entenderlo bien, hay dos grandes como dimensiones. En la primera dimensión, que es lo que está en amarillo, es el modelo de negocio. Existen principalmente tres modelos de negocio: Enterprise, Colocation y Hyperscale. Enterprise es lo conocido, la sala de servidores que puede estar en un banco, en una empresa. Son instalaciones propias dentro de la misma oficina. Su sala de servidores también es un data center Enterprise. Colocation es el mall del centro de datos. Son edificios que se ejecutan por compañías que rentan espacios, servidores o edificios completos. Y Hyperscale son las famosas nubes, ahí es donde está Microsoft, Amazon, Google, Meta, etc. Y después viene una segunda dimensión, que es la ubicación. Responden a diferentes factores. Está Edge, Core y Campus. Edge es el data center de última milla, que se le llama. El data center que está más cerca del usuario final, que tiene más baja latencia, y es el data center que almacena datos que nosotros necesitamos de acceso inmediato. GPS, la información que tengo en mi teléfono, la ciudad inteligente, los autos que se manejan solo, toda esa información que necesito acceder inmediatamente, que no necesito que esté ahí cientos de años almacenada, pero sí necesito que sea muy rápido de llegar, está en un data center Edge. Después Core. Por lo general estos desarrollos triangulan ubicaciones o son desarrollos en varios números. Ya hace mucho tiempo dejaron de ser singulares. Por ejemplo, una nube se instala un data center en el norte de Santiago, otro en el sur de Santiago y otro en el poniente de Santiago. Uno de esos data centers es el core, es el corazón, es el headquarter, es la casa matriz de esta operación. Y luego viene el campus, que son desarrollos de múltiples edificios en terreno abundante y son expansiones a mayor plazo. Luego aparece algo distinto, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un modelo de negocio en sí mismo, tampoco es una ubicación, sino que es una carga de trabajo que cambia un poco la regla. Es una herramienta, como lo es Internet o la electricidad, que no genera valor en sí misma, necesita un producto o un servicio detrás de ella. Existen varios tipos de data centers de inteligencia artificial. Están los de entrenamiento de modelo. Cuando se habla de que queremos desarrollar data center en Antofagasta o en el desierto de Atacama o en lugares donde no hay mucho consumidor próximo, son por lo general data centers de entrenamiento de modelo. Están procesando, entrenando modelos todo el rato, pero no necesitan acceder a la información de forma inmediata. Hay data centers también de inferencia, que esos sí son de interacción con el usuario. O sea, ese data comunica a este otro data que sí está cerca mío y sí es el que me responde cuando yo le pregunto a ChatGPT. Esa información va a ese data center y me la devuelve. Después hay otras variaciones, hay data centers que son híbridos, hay data centers que son edge, hay data centers que mezclan con cloud, etc. Pero lo importante es destacar acá que es una dimensión nueva. Hoy día aún no existen data centers de inteligencia artificial en Chile.
Este slide muestra la evolución del activo, que va desde suelo a infraestructura crítica. En data center el valor del activo no está en el suelo, está en la energía. Un terreno sin energía es solo un terreno, es un greenfield. Cuando aparece la energía, aparece el valor. Eso cambia completamente cómo se entiende el real estate de esta industria. Hoy no se compran terrenos, se compran megawatts. Antiguamente, cuando llegaban estos operadores a Chile, se inclinaban por el greenfield. Iban, buscaban terreno en industria malvesta, ojalá, que no tienen mayor infraestructura, muchas veces están en áreas que no son ni concesión, no tienen acometida, no tienen nada, un greenfield. Hoy cada vez la industria se mueve más hacia la derecha. Mientras más hacia la derecha inicio mi operación, menor es el riesgo. Y por eso muchas compañías locales de real estate están viabilizando sitios o viabilizando terreno para cortar la brecha, uno, del riesgo y dos, del tiempo. Acá hay dos gráficos que muestran algo diferente. En el de la izquierda está la tendencia en la capacidad de data center. Como pueden ver, la parte en gris, que es el data center on-premise empresarial, el data center del banco antiguo que está ahí en las mismas oficinas del banco, está decreciendo. Y lo que está aumentando es hiperescala propia e hiperescala arrendada. Y por otro lado, en el gráfico de la derecha está el crecimiento, principalmente ligado a inteligencia artificial, pero no hay que olvidar que no todo es inteligencia artificial. Hoy día está, lo que antes estaba en boca de nadie, en esta industria que se hizo famosa en poco tiempo, hoy día está en boca de todos, la inteligencia artificial, pero no todo es inteligencia artificial. También hay un crecimiento súper potente en la nube o no AI. Entonces están pasando dos factores importantes. Primero, se está concentrando la demanda en hiperescala y segundo, está creciendo en inteligencia artificial principalmente. El data center como ecosistema territorial. Hace unos pocos años, no tanto, 5 años, quizá un poco más, los data centers solían ubicarse en la periferia de las ciudades. Generalmente eran cajas negras, black boxes, las cajas anónimas que están ocultas, nadie sabe un poco lo que son, están escondidos. Hoy por hoy esa realidad está cambiando y tiene que cambiar porque al final no queda otra opción. Cada vez vamos a ver más de estos cubitos en nuestras ciudades. Y la apuesta es a incorporarlo dentro de nuestro territorio, de nuestro entorno, de nuestras comunidades y hacerlo parte de la ciudad. Eso es un desafío que está presente hoy en día. Estos son algunos campus que nosotros estamos desarrollando desde Hyphen. Hay en todas partes del mundo, hay varios que están en Europa, algunos que están acá en Santiago, otros en Latinoamérica, pero son campus con intención, de intención arquitectónica e intención de integrar lo que está pasando alrededor de ellos. Y no solo funcionar como una máquina. Si bien son máquinas que operan servidores, hay poco humano trabajando dentro de estos edificios, sí son parte relevante de nuestras ciudades. Chile tiene lo que el mundo necesita. ¿Por qué Chile? Acá repito un poco lo que dice la Natalia. Hay bastantes datos parecidos. La energía, disponibilidad de energía renovable, 67% de la matriz renovable. Hay un potencial renovable de 50 por de la capacidad instalada actual. Estabilidad, que es uno de los factores más relevantes. Estructura confiable para la inversión, estabilidad política, económica, tributaria, etc. Hay un motivo de por qué Chile es número 2 de Latinoamérica y no México o no Argentina o Colombia, que son economías mucho más grandes que la de Chile, con mucha mayor población. Ese factor de estabilidad política, económica, tributaria es esencial para esta inversión. Ubicación estratégica, es un hub regional de conectividad, la puerta de entrada de la TAM, lejos de conflictos globales, que es otro factor importante hoy en día, de instalar esta infraestructura que es crítica, lejos de donde están los conflictos globales. Hub regional natural para el Cono Sur, clima templado y condiciones operativas adecuadas.
Y el último punto, que es esencial a mi forma de verlo, es la transformación digital. Chile hizo una apuesta súper potente en transformación digital. Creo que, no recuerdo si el que inició el proceso fue Bachelet 1 o Piñera 1, pero fue una de las políticas de Estado que fue transgrediendo gobiernos y se fue dando continuidad. Chile fue el primer país latinoamericano en el lanzamiento de 5G. Hubo una política de Estado súper potente para la conectividad transoceánica. Chile tiene un cable Curry que une Los Ángeles con Valparaíso, un cable de Google que lo tenemos hace mucho tiempo, y hoy día existe el proyecto del cable Humboldt, que ahí Natalia estuvo bien involucrada, que es el primer cable que va a unir Asia con Latinoamérica. Eso es súper importante, no hay otro cable que una Asia con Latinoamérica, este va a ser el primero. Y la tercera política de Estado fue la fibra austral, la conectividad territorial nacional. Más del 90% del mercado de data center en Chile está concentrado en la región metropolitana. Esa es la realidad hoy día. No estoy diciendo que sea lo que hay que hacer, pero hoy día esa es la radiografía. Si Chile capturara solo el 1% de la inversión global proyectada en infraestructura e inteligencia artificial al 2030, serían del orden de 10.000 millones al año de dólares. Eso es comparable al promedio anual de toda nuestra inversión minera proyectada. Ese es el potencial que tiene esta industria. Es enorme. Puede ser una industria igual a la minería en algunos años. Como buen arquitecto son esquemas bien gráficos, pero hoy día la capacidad instalada de Latinoamérica ronda 1.4 gigas. Es la misma capacidad que tiene Londres. La ciudad de Londres, que es una población de 10 millones comparada con una población cercana a los 700 millones en Latinoamérica. Ese es el delta que hay que cubrir en la TAM. O sea, cuando yo les comentaba de que la industria se va a triplicar de acá al 2030, sí se viene harto de ese crecimiento a Latinoamérica. Hay un déficit muy importante que cubrir. Nosotros pusimos acá 24 data centers, es un número más acotado que el que tenía Natalia, pero para explicarlo, nosotros acotamos por escala. Es un número, estos son los data centers, los grandes, los sobre 20 y tantos megas, si no me equivoco, 30 megas. Entonces los que son más pequeños, los que son más antiguos no están en este listado. Hay dos grandes polos, se está formando un tercero en Santiago, el norte, Colina, Lampa, Huechuraba, Quilicura. Hay un polo en el sur poniente, en San Bernardo, Padre Hurtado, en Cerrillo. Y hay algo pasando más en el sur, en Paine, en Puente Alto. Esos son los polos donde se concentra esta industria en Santiago. Son los polos donde tienen mayor disponibilidad de tierra relacionada a industria molesta. En Chile existen 3 usos de suelo que son viables para el desarrollo de esta industria. Uno es infraestructura energética, de telecomunicaciones, el tercer apellido, pero es el uso de suelo más directo. Luego está industrial y equipamiento. La diferencia de industrial y equipamiento, ambos dos se asimilan a infraestructura, o sea, es una herramienta de asimilación. El industrial permite la instalación de un data center en la medida que se califique como lo permite ese terreno. Hay terrenos que son industria inofensiva, industria molesta, industria peligrosa, contaminante. Si permite industria molesta, el data center se tiene que calificar como molesto o menor. En equipamiento, por lo contrario, solo permite data center calificados como inofensivos. Esto no tiene relación con el sistema de evaluación ambiental. A pesar de que no requieran hoy en día, muchos de ellos, una DIA, una declaración de impacto ambiental, sí igual tienen que pasar por el escrutinio de obtener calificación técnica industrial, por lo mismo que les estoy contando, porque es una asimilación a infraestructura. Hiperescalares que apostaron por Chile son las compañías más grandes del mundo, Amazon, Oracle, Google, Microsoft, etc. Son desarrollos reales, varios en operación, otros en desarrollo, pero es una apuesta importante.
ellos no apuestan en todos los mercados latinoamericanos. Google no tiene operaciones en toda Latinoamérica, tiene operación en Chile y en Uruguay, ni siquiera en Brasil, ni siquiera en México. Son mercados que se eligen con pinzas en base a los factores que vimos anteriormente. La oportunidad es clara. Cuando un hiperescalar decide dónde instalar un campus, compromete una inversión a largo plazo. Lo que Chile no capture en los próximos años no se propone. Se instala en otro país que hoy está construyendo las condiciones activamente. Brasil lo sabe, México lo sabe, Chile lo sabe. Hay un montón de intenciones y de políticas relacionadas a esto, pero la grande economía se está moviendo en una dirección bien intencionada políticamente y de Estado para hacer favorable esta inversión. Brasil tiene harto eso y México igual. ¿Cómo se diseña y construye un data center? Esto es algo bien particular de esta industria, pero existen dos grandes roles. Existe un rol de programa y un rol de mercado. Recordemos que este tipo de edificio es una tecnología en sí misma, es como un celular gigantesco. Hay alguien en algún lugar del mundo que diseña esta tecnología. La diseña, la construye, la prueba, la adapta, la monitorea, la modifica, y una vez que está cómodo con esa tecnología, hace el rollout al resto de los mercados. En Latinoamérica, la principal experiencia está ligada al mercado. O sea, nosotros recibimos diseños que se hicieron principalmente en Estados Unidos o en Europa, que están probados y quieren implementarlo en Latinoamérica. Es un edificio, entonces hay que adecuarlo a las regulaciones, a la normativa, al territorio, al terreno, etc. Hay que adaptar esos edificios, pero viene una base muy bien desarrollada. Hay muy poco consultor que tiene experiencia en ambos lados, en programa y en mercado. La hoja de ruta de un data center es una hoja de ruta como bastante similar a cualquier otro tipo como de desarrollo inmobiliario, una vez que se define ya esa tecnología. O sea, el rol de mercado es un rol de selección de ubicaciones, con due diligence, de localización, de adaptar esa tecnología a la realidad local. Se hacen cabía, adaptación de modelo, análisis territorial micro, etc. Diseño conceptual, desarrollo de diseño, construcción, coordinaciones BIM, sustentabilidad, etc. Permisos, estrategias de permisos, coordinación multidisciplinaria, gestión de observaciones y luego construcción hasta operación y cierre. Pero como ven, es un proceso como bastante... Ese mismo proceso se puede dar para un edificio de oficina o cualquier otro tipo como de activo inmobiliario. Lo particular está en la slide anterior. Y hay que entender bien dónde uno está. ¿Cuál es tu función acá? ¿El programa o de mercado? Si tu función es de mercado, hay que adaptar la tecnología que te están proponiendo y no inventar la rueda, digamos. Si están en el lado de programa, sí, ahí sí hay que inventar la rueda. Este es un índice de costos de data center en 2025. Es un estudio que emite Turner & Townsend una vez por semestre. Hoy día el costo por watt es del orden de $8.6, o sea, son 8.6 millones de dólares por mega. Pusimos a Tokio ahí un poco para comparar costos, casi el doble Tokio. Esto es sin servidores y no son data centers de inteligencia artificial. Cuando uno le agrega servidores, es por lo general un 10 por. Más o menos son 400 UF el metro cuadrado de construcción, sin servidores. Y la distribución de ese costo es más o menos del orden de un 45% en eléctrico, un 20% en sistemas de enfriamiento, un 20% en fit-out y un 15% en core and shell. Río AI City es un proyecto flagship nuestro. Es un proyecto en Río. Son 30 data centers de inteligencia artificial que total suman 1.5 gigas.
Esto está ubicado cerca del campus donde se hicieron la Olimpiada en 2016 en Río. Y todo partió por ese edificio chiquitito que se ve en blanco allá abajo. Ese fue un data que se construyó precisamente para la Olimpiada. Y este cliente en particular, que es ELEA Data Center, compró ese activo y luego invirtió en todo este desarrollo. Este es un desarrollo de colocation, o sea, es un desarrollo que es para renta a largo plazo para alguno de los clientes cloud. Este es un proyecto privado, pero con apoyo público, gubernamental. El municipio de Río fomentó este proyecto y dio públicamente su apoyo. Por eso el mandante también tuvo una intención súper clara en el diseño que se le da a este campus. Es un campus que está inmerso en una zona bastante residencial. Hay oficina alrededor, mucha residencia, hay centros comerciales. Entonces se diseñó pensando cuál era la mejor manera de integrar el entorno y las realidades de Río, en este caso, en un campus de data center. Al ser un campus tan grande, son del orden de 1 millón de metros cuadrados construidos, también hay edificios y programas complementarios. O sea, no es solo data center. Hay centro, hay oficina, hay comercio, hay centros de estudio, hay universidades, hay auditorium. Tiene un aspecto como educativo bastante relevante también. Nuestra visión, como Hyphen, diseñar para esta escala de infraestructura digital requiere no solo pensamiento arquitectónico, sino también una visión estratégica de largo plazo. Se trata de situar las necesidades humanas y el desempeño de los sistemas en paralelo. Acá ya estoy cerrando. Esto un poco son datos de lo que nosotros hemos estado desarrollando en Latinoamérica desde el 2019 al 2025. Fue como la línea de tiempo que tomamos para hacer esto. Hemos diseñado del orden de 815 megas. Evidentemente, no todos están construidos al día de hoy. Recordemos que la TAM hoy día tiene del orden de 1.4 gigas de capacidad instalada, pero sí han sido desarrollos importantes. Gran parte de esta experiencia ha sido en los mercados más grandes para esta industria, que son México, Brasil y Chile. Lo que Chile necesita saber hoy. Política de Estado. Hay muchos mercados que desarrollan zonas dedicadas a llave en mano con energía, agua, conectividad, permiso fast track. Es una forma real y tangible de fomentar esta industria. Es algo común en otros países. Talento especializado. No solo operar data center requiere talento especializado, sino también diseñarlo. Muchos de ustedes tienen una industria nueva, desconocida, hay que capacitarse, entrenarse. Es algo súper particular. Muchos de los ingenieros que están ligados al desarrollo de hospitales se empiezan a involucrar en esta industria. Es un buen puente. Normativa ágil. Bueno, lo que habló Natalia, la ministra, todos sabemos que hay un tema de permiso en Chile. No vale la pena como ser redundante, pero hay un problema real ahí. Y cuando se mira, o estos clientes miran dónde instalar esta infraestructura, el time to market, o el plazo de desarrollo de estos proyectos es algo evidentemente crítico. Y si en Chile no se puede, bueno, se va a poder en Brasil o en Argentina o en otro mercado. Sustentabilidad como ventaja. Chile está en una posición favorable en cuanto a sustentabilidad. Su matriz energética, ya lo vimos en las diferentes conversaciones, es potente y tiene mucho mayor potencial. Entonces, las herramientas las tenemos. La ventaja existe, el momento es ahora. Y queda abierta la conversación para preguntas. No sé si pudieron escanear el código e ingresar preguntas por ahí, o si quieren verlo como a través de micrófono. Yo te ayudo, no hay problema para eso. Un fuerte aplauso, por favor, para Matías Menichetti.
Gracias. Tremenda presentación, muy buena. Y claramente hay muchas dudas, hay algunas preguntas que la gente quiere resolver contigo directamente. Bueno. Y para eso, envían sus preguntas al código QR que ustedes ven en pantalla. Si quieren, nos ponemos un poquito más al centro. Y vamos con algunas preguntas que me han llegado acá, filtradas, por supuesto, y que están, digamos, direccionadas también para abordar lo que van a ser los paneles a continuación de esta charla. Aquellas que están relacionadas con diseño, construcción y operación, energía y brechas de mercado. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, que dice, mencionaste que la energía era un elemento limitante y un desafío en los países desarrollados. Cuéntanos, ¿cuál es la realidad en Chile y la región? En países como Estados Unidos, la limitante efectivamente de este desarrollo es la energía. Cualquier desarrollador inmobiliario que tenga terreno con una factibilidad viable de cientos de megas tiene una pepita de oro. Eso ya no existe dentro del mercado estadounidense o en Europa también, más aún con las crisis, la guerra y la situación como geopolítica global, que también ha disparado los precios de energía en mercados como el europeo. Chile tiene una red... Chile tiene una capacidad de generación enorme de energía, tiene una infraestructura renovable potente, tiene claramente un problema de transmisión y distribución. Hay un montón de estudios relacionados al vertimiento de energía, energía que se genera y que no hay capacidad de llevarla al usuario final. Por ese motivo nace un poco la línea Quimarlo Aguirre y la línea que conecta el norte con Santiago. Quimarlo Aguirre es un gran paso, pero falta. Son desarrollo, o sea, hacer un campus de data center de 1 giga en Santiago, hoy día colapsa el sistema. No hay posibilidad de hacerlo. Sí hay posibilidad de hacerlo en otros mercados, pero Chile tiene el potencial, pero hoy día la infraestructura en transmisión y en distribución no está. Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta dice, ¿de qué forma se está aprovechando en el mundo y en Chile la energía calórica que generan de los data centers? Sí, efectivamente hay un montón de prototipos en esta industria, como en ese lado que yo les contaba como de programa y de mercado. En el lado de programa se prueban data centers bajo el agua, data center en la luna, data center en la montaña, en cuevas, hay un montón como de prototipos. Y hay varios que han sido como prototipos que han dado resultados positivos y se han implementado. Hay algunos estudios de Equinix, hizo un trabajo importante en Europa, no me acuerdo ahora en qué país propiamente tal, pero que efectivamente el calor que producía el edificio lo redistribuía a la vivienda que estaban alrededor. Es algo real que se puede hacer, se puede ocupar. Sí, es algo que existe. Es factible, es realizable. Factible, sí. Perfecto. Vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿qué innovaciones o cambios estructurales consideran clave para que el crecimiento de data centers sea compatible con objetivos reales de sustentabilidad a largo plazo? Cambios reales con objetivos de sustentabilidad a largo plazo. O sea, yo creo que han habido varios errores en la implementación de esta industria en Chile, que han sido errores bien públicos. Por ejemplo, lo que pasó en Cerrillos, donde se intentó desarrollar un data que consumía, su sistema de enfriamiento era en base a agua de napa subterránea en una ciudad en sequía. Evidentemente no fue el mejor como approach al diseño y eso se cambió. Pero hoy día los data centers que llegan a Chile vienen con una base sustentable bien sólida, o sea, son energía renovable, sistemas de enfriamiento eficiente y que no ocupen agua, o sistemas diabéticos que funcionan como un radiador al final, que hacen recircular el agua, pero no tienen un consumo activo de agua para su sistema de enfriamiento. Todos vienen con requerimientos base de certificaciones LEED, Wellness, etc. Entonces los estándares de estos clientes en cuanto a sustentabilidad, ya vienen muy altos. Okay. Una base potente. Okay.
La siguiente pregunta dice, esta ya es más práctica, dice, ¿cómo entrar a este tipo de proyectos siendo una constructora? ¿Se licitan públicamente? No, a no ser que sea un proyecto público, pero que en el Plan Nacional de Data Center se habla un poco de proyectos de data center que va a liderar el Estado, pero por lo general son desarrollos privados, que son invitaciones cerradas a las constructoras. Las principales constructoras del país están involucradas en la industria. Sí, es difícil hacer como la transición, depende de la experiencia que tenga esa constructora. Por lo general, las constructoras que han hecho hospitales o que han hecho edificios como de mayor complejidad, tienen un pie o un pase como bien directo para poder entrar en la industria. A otra pregunta también de nuestros participantes acá en el auditorio y también online. Dice, ¿hay alguna brecha de servicios en el mercado local que hoy estén teniendo dificultades para cubrir? ¿Existen algunas brechas? Brechas. Brechas de servicios. Brechas de servicios. Claro, en el mercado local. ¿Cuáles podrían ser como las necesidades que existen actualmente? A ver, hay... Yo diría que en Latinoamérica 4 o 5 estudios de ingeniería que son realmente fuertes en el desarrollo de esta industria. Me refiero a ingeniería MEP, ingeniería estructural, ingeniería, el aspecto civil, pero es una industria súper nicho, es bien especializada, hay pocos actores, por lo general todos se conocen, y sí hay brechas locales, muchas veces hemos tenido problemas con acceso, calle, hay mucho, pero principalmente en temas como regulatorios hemos tenido conflicto, más que en encontrar como el apoyo local. Acá hay varios ingenieros con los que trabajamos juntos en casi todos los desarrollos que hacemos. Okay. Hay otra pregunta que dice que no se han mencionado de ninguna manera el BIM en el diseño de los data centers. ¿Qué podría decir todo al respecto con respecto a este trabajo con BIM para la realización, el desarrollo de estos data centers? Sí, lo mismo que con sustentabilidad. Hay unos requerimientos base BIM súper alto. Yo no soy experto en BIM, pero hay un LOD que no me acuerdo bien qué número es, pero es de los estándares más altos, son estándares similares a los hospitales o a licitaciones públicas complejas. El DESDE. Es el DESDE. Sí. Ok. Y la última pregunta dice, ¿cuántos megawatts requiere un data center desde uno edge hasta uno de hiperescala? Ha habido harto como debate respecto a eso. Hoy día como el edge, que al final uno lo piensa como que es el data center de última milla, y uno lo piensa como no sé, el sistema de almacenamiento como final, la última terminal, no es tan así. Hoy día se habla mucho también del metro edge, que se concentra información edge en edificios que son bien grandes. Hay edificios de 30 megas, de 40 megas, que son edge, que tienen capacidades similares al core, pero su propósito es diferente. Su propósito es ser la última milla. Tienen sus sistemas, sus procesadores, su tecnología es en base a la última milla. No está relacionado a cuán chico es. Perfecto. Bueno, esas fueron algunas de las preguntas que se hicieron acá desde el auditorio también y desde también la transmisión online. Agradecemos su participación, por supuesto. Y ahora te quiero pedir que te quedes con nosotros y queremos invitar también nuevamente a Natalia López, por favor, que pueda subir al escenario, porque a continuación también queremos hacerles entrega a ustedes de un reconocimiento de estos 75 años de la Cámara Chilena de la Construcción. Y para eso invitamos a Jorge Ignacio Prieto y también a Héctor Hidalgo, por supuesto, director de la Cámara Chilena de la Construcción, a hacer entrega de estos presentes por su destacada participación en este ENAES 2026. Muchas gracias por ser parte de esta actividad y de este encuentro. Gracias. Mientras hacemos entrega de este reconocimiento, les contamos que estos temas que abordamos en estas preguntas podemos seguir profundizándolas en el panel que vamos a realizar a continuación, en los 3 paneles simultáneos que vamos a realizar a continuación. Agradecemos entonces a Natalia López, gerente general de la Asociación Chilena de Data Center, y también a Matías Menichetti de Hyphen, que estuvieron presentes acá en ENACEI 2026.
Como les estaba comentando, se han levantado varios temas dentro de estas conversaciones, dentro de estas presentaciones que hemos abordado acá, como eficiencia energética, gestión del activo, talento calificado, sostenibilidad y marco regulatorio. Y para hacernos cargo de estos temas y para abordarlos, vamos a realizar paneles de conversación luego del coffee break que vamos a realizar a continuación. Y para eso quisiera invitar a nuestros amigos de la dirección a que puedan proyectar los paneles para que ustedes puedan saber en qué salón se va a realizar cada uno de ellos. Vamos a revisarlo. Diseño, construcción y operación buscará identificar oportunidades para las especialidades en etapas de diseño, coordinación y construcción de obras civiles y MEP, el cual será moderado por Luz Marina Delgado. El panel número 2 abordará la energía, el respaldo y gestión inteligente y buscará cómo mostrar cómo la gestión energética y la confiabilidad de suministros se están convirtiendo en un negocio propio y qué implica para las empresas de especialidades. Modera Juan Carlos Lagos. Y el panel número 3 abordará ecosistemas de data center, el cual abordará el crecimiento proyectado en Chile, las condicionantes de sostenibilidad, la mano de obra calificada, certificaciones y alianzas. Esto será moderado por Nicolás Geister. Ahora que ya conocimos los paneles, queremos invitarlos a un coffee para recargar energías y donde podremos también visitar los stands que nos están acompañando en esta ENACEI, para luego dar inicio a cada bloque temático con sus respectivos salones. Nos encontramos entonces en 20 minutos más para comenzar con los paneles de conversación en cada uno de los salones que ustedes ya revisaron. Nos vemos y a la gente que está en la transmisión, siga conectada porque vamos a distribuir los distintos salones para cada sala de Zoom. Seguimos en ENACEI 2026.